Bien, jóvenes, vamos a trabajar entonces el tema de comprensión lectora, tomando en cuenta algunas pautas para poder abordar los textos. Entonces, aquí nosotros, por ejemplo, ya tenemos un método de lectura, digamos, unos pasos a seguir para poder trabajar en los textos y al mismo tiempo también tenemos una serie de lecturas que la idea después es trabajarlas, ¿no? Porque a través solo de la práctica es que nosotros aprendemos a leer precisamente, ¿no? Y hay que tomar en cuenta muy bien esto, ¿no? Porque aprender a leer, ¿qué significa, no? O sea, no solo es decodificar lo que dice ahí, ¿no? Porque aprender a leer es decodificar los signos que están ahí, comprender, ¿no? Allá eso dice la buena alimentación, ¿no? Eso es lo que aprende un niño, digamos, cuando aprende a leer. Pero cuando nosotros aprendemos a leer de una manera analítica, es lo que nos piden en los exámenes de admisión, que es lo que es, digamos, la finalidad de la educación secundaria, al menos en el curso de comunicación, y que es global ahora en muchos cursos, es que el alumno tenga una lectura crítica, una lectura analítica, una lectura que haga de él una persona pensante, ¿no? Una persona que analice la realidad y que pues también la cuestione, ¿no? Por eso es muy importante la educación, pues, jóvenes, ¿no? Porque a través de la lectura uno genera esta capacidad crítica de ver el mundo, de ver la realidad y de cuestionarla también, porque precisamente el ser crítico es ser cuestionador también, ¿no? No significa que simplemente lo que me dicen yo lo voy a creer tal cual, ¿no? Bueno, vamos a comenzar primero mencionando el método de lectura. Para comenzar, todo texto, jóvenes, como el que ustedes ven aquí, es un conjunto, como tú ves, de oraciones, ¿no? Cada oración está compuesta por palabras. Estas oraciones se dividen en párrafos, ¿no? Digamos que todo esto es un primer párrafo, digamos, ¿no? Primer párrafo. Y por ahí un segundo, un tercer párrafo puede haber. Y todo eso al final es el texto. ¿Qué es el texto? El texto son palabras unidos en oraciones, en párrafos, y todo eso global es la lectura del texto. Ahora, ¿qué características tiene un texto? Un texto se caracteriza por ser coherente. Para empezar, un texto es coherente. ¿Qué quiere decir? Que guarda lógica, pues, ¿no? Es un texto, es, digamos, todas las ideas propuestas en el texto tienen relación entre sí. Por eso se dice que el texto es coherente. Coherente. Siguiente. Los textos son un tejido de ideas, ¿no? En la cual una se sustenta en la otra. Todas las ideas se apoyan una con otra. Entonces, un texto es una unidad temática. O sea, es una unidad que desarrolla un tema. Cada idea se apoya en la otra idea. Entonces, los textos tienen ciertas características, ¿no? Ahora, solo por mencionarlas. Pero, ¿qué más, profesor? Bueno, lo más importante es cómo vas a leer, profesor. Eso es lo más importante. Profesor, estos textos, ¿qué características tienen? Los de exámenes de admisión son textos cortitos, como tú ves. ¿No? No es como leer un cuento, no es como leer una novela, no es como leer una revista científica, ¿no? Estos textos son textos breves, son textos de examen de admisión. Estos textos se abordan con una manera de proceder. ¿Cómo se abordan? Mediante este método de lectura. ¿De qué consta? Lo primero que tú tienes que hacer es la llamada lectura rápida. ¿Qué es lectura rápida? O sea, leer rápido, ¿no? O sea, tienes que leer el texto sin detenerte hasta el final. ¿Para qué? Para hacerte una idea general del texto. Mediante la lectura rápida tú tienes una noción de qué trata el texto, ¿no? Digamos, el texto trata sobre Aristóteles, sobre Platón, sobre la filosofía de Descartes, no sé, ¿no? O de repente el texto trata sobre el lenguaje, en fin. De lo que trate, ese viene siendo el tema general, ¿no? El texto, ¿no? Para comenzar. Entonces, lo primero es tomar en cuenta, eh, digamos, una lectura rápida. Siempre una lectura rápida. Luego de la lectura rápida, viene una lectura crítica. ¿Qué es la lectura crítica? La lectura crítica es una lectura analítica, es una lectura pausada, es una lectura que uno eh, debe realizar a partir de esto. Tú debes ir interpretando primero, parafraseando, ¿ya? Una vez que lees rápido, luego vas a parafrasear. ¿Qué es parafrasear? Ir interpretando lo que significa esto, ¿no? Por ejemplo, la buena alimentación
los hábitos saludables y el ejercicio constante pueden retrasar significativamente el temido impacto de los años en la piel femenina. Ah, o sea, que si tú te alimentas bien, si tienes hábitos saludables, si haces ejercicio, te vas a ver joven, ¿no? Te vas a ver joven. ¿Por qué? Porque eso va a tener un impacto en la piel femenina, ¿no? O sea, conforme pasen los años. Pero lamentablemente no hay nada en el mundo que pueda detener este proceso. ¿Qué proceso? El envejecimiento. Ah, ya, o sea, la vejez no se va a evitar, pero sí se puede atenuar, se puede disminuir la apariencia de viejo. Ah, ya. ¿Mediante qué? Mediante buena alimentación, hábitos saludables y ejercicio constante. ¿Qué cosa he hecho? He parafraseado, he interpretado el texto leyendo las palabras que componen el texto. Si alguna requiere explicación, la analizo. Luego la oración y digamos que ahí queda el párrafo total, ¿no? O sea, y así tengo que proceder con todo el texto, interpretando primero sus palabras, luego las oraciones, luego los párrafos y luego todo el texto en forma global. ¿Correcto? Luego tengo que analizar. ¿Qué cosa es analizar? O sea, mientras voy interpretando, voy comprendiendo la información, a qué se refiere. Luego, lo que se refiere, tengo que hallar conclusiones, ¿no? Deducir es concluir, hallar ciertas conclusiones de lo que ha mencionado. O también, en este caso, el último nivel es el extrapolar. ¿Qué es extrapolar? Hallar consecuencias de lo que dice el texto, ¿no? Establecer consecuencias de lo que aparece en la lectura. ¿Ya? Eso sería extrapolar. Bien, vamos a hacerlo de manera pausada en los textos. Vamos a aplicar este método en los textos para que ustedes noten de qué exactamente es a lo que nos referimos, ¿no? Entonces, la primera parte de este texto ya lo leí, pero las primeras líneas, ya. Dice que la buena alimentación, los hábitos saludables y el ejercicio pueden retrasar el impacto de los años, pero nada puede detener el impacto de los años, o sea, nada puede detener la vejez. O sea, todos nos volvemos viejos, ¿no? No obstante, la tecnología quirúrgica ofrece algunos medios para revertir la tecnología quirúrgica. ¿A qué se refiere por tecnología quirúrgica? Ah, o sea, las operaciones, ¿no? Tecnología quirúrgica son las operaciones estéticas, ¿no? Las operaciones estéticas. Dice, no obstante, la tecnología quirúrgica ofrece algunos medios para revertir en cierta medida las huellas que deja en el tiempo en los que alguna vez fueron rostros juveniles. Ah, ya, o sea, la tecnología quirúrgica puede revertir en cierta medida, o sea, atenuar, pues, ¿no? Disminuir esas huellas que deja el tiempo en los que alguna vez fueron rostros juveniles, o sea, que ahora se ven rostros viejos, las operaciones pueden revertir eso. O sea, lo operan y puede parecer joven. O sea, las cirugías estéticas, pues, ¿no? La permanente aparición de técnicas, mira, dice acá, la permanente aparición, o sea, constante aparición de técnicas nuevas, cada vez más sofisticadas en esta especialidad, o sea, en las operaciones quirúrgicas estéticas, han permitido una significativa reducción de riesgos y de efectos secundarios en las intervenciones con fines estéticos. Mira, dice, han permitido una significativa reducción de riesgos y de efectos secundarios en las intervenciones con fines estéticos. ¿Qué significa eso? O sea que, pregunta. ¿Antes las operaciones eran más o menos riesgosas? Antes las operaciones estéticas eran más riesgosas, ¿sí o no? Claro, eran más riesgosas. ¿Por qué eran más riesgosas? Porque el texto dice que han reducido su riesgo. Y si han reducido su riesgo, quiere decir que antes era más riesgosa, ¿no? Antes era más riesgosa, ahora ya no son tanto, ¿no? Es lo que dice el texto. Sigo leyendo. Entre las nuevas tendencias que marcan la pauta en este campo, o sea, en las operaciones quirúrgico-estéticas, destaca la corrección de músculos faciales, los responsables de la mímica. O sea, te corrigen el músculo, mira. Ya no la piel, sino el músculo directamente. Que son los responsables de la mímica, mira, de los gestos y las expresiones naturales. Ya que los gestos y las expresiones naturales, dice, propician la caída de estos músculos de una manera muy particular en cada paciente o de cada paciente.
De manera que cualquier cirugía deberá ser precedida por un examen detallado de los músculos faciales más afectados por la flacidez. O sea, miren, los gestos y las expresiones propician la caída de músculos de una manera muy particular. ¿Qué significa? Por ejemplo, ¿no? Una persona de repente para molesta, ¿no? Digamos, ¿no? Que su rostro de molestia siempre, ¿no? Constante molestia. Entonces, esta persona, por ejemplo, regularmente tiene una, digamos, una arruga ahí, ¿no? O sea, su músculo mucho se trabaja ahí, por lo tanto, le genera una arruga. Pero no todos generan arruga ahí, de repente habrá otro que genera la arruga aquí, otro que genera la arruga aquí, ¿no? Otro que por eso por acá. Entonces, dice el texto que estas operaciones están dirigidas por cada paciente. Por eso dice, los gestos y las expresiones propician la caída de músculos de una manera muy particular de cada paciente. De manera que cualquier cirugía deberá ser precedida por un examen detallado de los músculos faciales más afectados por la flacidez, con el objetivo de corregir en forma muy específica los cambios ocurridos que causan el aspecto de un rostro cansado. O sea, que si quieren operar a una persona, deben hacer un examen detallado de los músculos más afectados. ¿Por qué? Porque cada persona afecta el rostro de manera diferente. Entonces, para operar y corregir ese músculo, hay que ver qué músculo hay que corregir de su cara, ¿no? Si de repente la frente o las arrugas están en las patas de gallo, ¿no? Lo que le dicen, etcétera. Para evitar, dice, el aspecto de un rostro cansado, ya que hablamos de viejos, ¿no? ¿Qué será un rostro cansado? Así las operaciones en serie habrían quedado atrás para ceder el paso a tratamientos personalizados, ¿no? O sea, un tratamiento específico para cada paciente. Oye, Profesor, la 1 pregunta, sería la A. pregunta uno. Muy bien. El texto trata fundamentalmente sobre, me dice el compañero, la A. ¿Ah? ¿Alguien más por ahí? La C. Me dicen la A, me dicen la C. ¿Alguien más por ahí quizá? A ver, tomen en cuenta aquí, tomen en cuenta. A ver, la pregunta dice, ¿no? El texto trata fundamentalmente sobre quién. Sobre la tecnología quirúrgica y el tratamiento de músculos faciales, sí. El texto está tratando, para comenzar, de cómo se corrigen los músculos faciales, que es una nueva técnica, y para evitar el envejecimiento del rostro, ¿no? O que el rostro se vea envejecido. Trata sobre los hábitos saludables y la conservación de la belleza, no de los hábitos, eso lo menciona al principio. Trata sobre cómo conservar la belleza, sí, pero no solo los hábitos. Sobre las nuevas y discutibles tendencias, discutibles no dice que son discutibles, esto tampoco es. El predominio de las operaciones estéticas generalizadas, más bien sería el predominio de las operaciones estéticas individualizadas, porque cada paciente lo tiene que analizar antes de operar. Y los cirujanos estéticos y el tratamiento de la vejez y el cansancio. No los cirujanos, sino la nueva técnica, ¿no? Así que la sería la, la 2. ¿Cuál es la respuesta? A ver,
La B. Ya, a ver. Dice para evitar el aspecto de un rostro cansado, dice. Un rostro cansado sería un rostro envejecido, ¿no? Un rostro envejecido, porque es un rostro cansado, dice, ¿no? Por los años envejecido, pues. A ver acá. ¿Cuál sería la número 3, la respuesta? A ver, la 3. La D. La D, la D. La B. La pregunta es, ¿qué trae el paso de los años? Trae el decaimiento de los músculos de la cara, porque te vuelve viejo, ¿no? El músculo de la cara se decae y con lo cual se produce las arrugas y el envejecimiento del rostro. ¿Y la 4 cuál sería? La A. La D. A ver, me dicen por ahí la A y la D. Ya. Tomemos en cuenta lo siguiente. A ver, tomemos en cuenta lo siguiente. Dice, la necesidad de realizar tratamientos estéticos personalizados. Ojo, tratamientos estéticos personalizados. Eh, ¿Se debe a qué? Bueno, el texto dice que los tratamientos estéticos personalizados se deben a que cada paciente cae su músculo de una manera diferente, ¿no? O sea, los músculos faciales de cada paciente decaen en diferente forma y grado, sería la A. A eso se debe a que, digamos, tenga que ponerse, tenga que hacerse un análisis, ¿no? Personalizado. Sería la A. La A sería la correcta. Texto 2. A ver.
Bien, iniciemos, a ver. Dice, la crítica no se opone necesariamente a la creación. Son conocidos los casos de creadores que fueron excelentes críticos y viceversa, pero generalmente ambas actividades no se dan juntas, pues lo que los separa es una manera diferente de operar sobre la realidad. Bueno, vamos a ir por partes. La crítica no se opone a la creación. Bueno, analicemos dos palabras, crítica y creación. Y tomemos en cuenta el enfrentamiento entre ambas. Dice, la crítica no se opone a la creación. O sea, la crítica no es opuesta a la creación. No es opuesta. Son conocidos los casos de creadores que fueron excelentes críticos. O sea, hay muchos creadores que también han sido críticos, ¿no? Hay creadores que también han sido críticos, han estado en esta parte, ¿no? Entonces, pero generalmente ambas actividades no se dan juntas. O sea, normalmente, generalmente o normalmente no se dan juntas. Normalmente no se dan juntas. ¿Ya? Ya creo que ahí puedes responder las 5, mira, ve. Las 5. ¿Cuál debería ser? A ver, analiza. La coexistencia del creador y crítico en una persona, o sea, que una sola persona sea creador y crítico. ¿Cuál es la respuesta? La A. La Claro, mira lo que hemos subrayado. Generalmente ambas actividades no se dan juntas. Generalmente no se dan juntas. O sea, dice, si una persona es creador y crítico, es algo que generalmente no se da junto. O sea, que ocurre a veces, pues. Ocurre a veces. Generalmente no se da. O sea, comúnmente no se da. Ocurre a veces, entonces. Ocurre a veces. Dice, pues lo que los separa es una manera diferente de operar sobre la realidad. O sea, ¿qué separa al crítico del creador? ¿Qué separa al crítico del creador? Ahí lo dice. realidad. Dice, ¿no? Lo separa es una manera diferente de operar sobre la realidad. Una manera diferente de operar sobre la realidad. La B. Por eso mira la pregunta 6. Compañero me dice la B. Ya, ¿qué me dicen los demás? ¿La B nada más sería la clave? Ahí lo dice, ahí está subrayado, ¿no? Dice, lo separa una manera diferente de operar sobre la realidad. Y la pregunta es, ¿la diferencia entre un crítico y un creador consiste en qué? ¿En qué consiste? La En que ambos actúan diferentes sobre la realidad. Acá lo dice, ¿no? Es una manera diferente de operar sobre la realidad. O sea, ambos actúan de manera diferente sobre la realidad. ¿Ya? Ahí lo dice. Entonces, crítico y creador son diferentes, pero a veces coinciden que un crítico también es creador. Crítico es el que observa la obra, ¿no? Y el creador es aquel que hace la obra, ¿no? Aquel que la trae al mundo. Mientras que el crítico es el que la analiza, el que la observa.
Ahora que he leído las actas de un coloquio sobre Flaubert, he quedado asombrado por el saber, la inteligencia, la penetración, la sutileza y hasta elegancia en sus ponentes. O sea, el autor dice, no, he ido a un coloquio sobre Flaubert, he leído un coloquio sobre Flaubert. O sea, Flaubert es un escritor clásico, ¿no? Y él ha ido a un coloquio, una conversación que han hecho con respecto a Flaubert. Y en esta conversación ha quedado asombrado por el saber, por la inteligencia, por la penetración, la sutileza y hasta la elegancia de los ponentes. O sea, conocen mucho a Flaubert, ¿no? Son personas muy inteligentes. Pero al mismo tiempo me decía esos hombres que han desmontado tan lúcidamente la obra de Flaubert, o sea, la han desarmado, ¿no? La obra de Flaubert de una manera lúcida, de una manera clara. Nadie los leerá dentro de 5 o 10 años. O sea, los críticos nadie los va a leer, pero al creador sí, a Flaubert sí. Un solo párrafo de Flaubert, ¿qué digo yo? Una sola de sus metáforas, tiene más carga de duración que esos laboriosos trabajos. O sea, el trabajo de Flaubert, que es creador, durará más que el trabajo de los críticos, que es lo que analizan la obra. ¿Por qué dice? Porque solo puedo aventurar una explicación, y la explicación del autor es esta. Los críticos trabajan con conceptos, o sea, los críticos trabajan con eh, ideas, ¿no? Ideas, conceptos, eh, digamos, sobre parámetros de qué está bien, qué está mal, ¿no? Mientras que los creadores con formas. Los conceptos pasan, las formas quedan. O sea, el crítico trabaja con ideas de cómo cuestionar, digamos, la obra, conocimientos, mientras que el creador lo que hace es formas, crea, innova. Y las formas pasan a la posteridad, dicen, no permanecen, mientras que los conceptos se pierden. Muy bien, y vamos a las preguntas. A ver. Lean las preguntas, me van indicando. Lean las 3 preguntas, me van indicando luego su clave. La 9 es la A. La 9 es la A, la 8 es la B y la 7 es la A. La 7, la C.
La 8, la E. La 8 es la A. Ya, a ver, jóvenes, vamos acá. La 8, la E. A ver, me dicen la 8 la E. A ver. En la pregunta 7, La 8 es la A. la 8 la A me dicen. En la pregunta 7 me plantean lo siguiente. A ver. Plantea, me dicen, ¿no? El autor ha descubierto en las actas de un coloquio sobre Flaubert, ¿qué ha descubierto? Ha descubierto que los críticos no lograron entender a Flaubert. Bueno, recordando el texto dice que los críticos han desmontado lúcidamente la obra de Flaubert, dice, ¿no? Dice acá. eh, Esos hombres que han desmontado tan lúcidamente la obra de Flaubert. Desmontado quiere decir que la han desarmado, ¿no? Lúcidamente, claramente. O sea, son personas que han entendido la obra de Flaubert. Si han entendido la obra de Flaubert, entonces sería eh, que estudiaron adecuadamente a la obra de Flaubert, ¿no? Que estudiaron adecuadamente la obra de Flaubert. Sería la D. Ahora, según la opinión del autor, a ver, el autor sugiere, al final su opinión dice lo siguiente, a ver, un momento. La opinión del autor es esta, dice. Los críticos trabajan con conceptos, ¿no? Puedo aventurar una explicación, o sea, su explicación, su opinión. Los críticos trabajan con conceptos, los creadores con formas. Los conceptos pasan, las formas permanecen. O sea, los creadores se quedan para la historia, serán leídos en la historia. Pero los críticos serán olvidados, dice el autor. Ahora, los creadores son los que duran y entonces los críticos serán olvidados. Entonces, ¿dónde aparece eso? En la B dice, ¿no? Flaubert seguirá siendo leído mientras que los críticos serán olvidados. Flaubert seguirá siendo leído y los críticos olvidados. ¿Ya? Una metáfora de Flaubert será conocida todavía en 10 años. No dice 10 años, será conocida en más tiempo todavía. O sea, pasará a la posteridad eternamente, supuestamente, no digamos hasta que haya cultura humana. O libros que leerse, ¿no? La obra de Flaubert se divulgará más, no necesariamente más, ¿no? Las críticas valen más que un párrafo de Flaubert, al contrario, un párrafo de Flaubert vale más que cualquier crítica, dice el autor. Una metáfora de Flaubert vale más que un párrafo suyo. No ha dicho que las obras de Flaubert valgan más que los escritos del autor. La creación es más duradera que la crítica, ¿debido a qué? A ver, debido a que las formas creadas duran más que los conceptos críticos. Esa es la respuesta. Este sí está bien. A ver. Ahora vamos a otro texto. Vamos al texto 5. A ver, alguien que pudiera dar una lectura al texto, a ver. ¿Quién tiene micro? Puede dar una lectura rápida nada más. Una lectura rápida, luego hacemos una lectura analítica ahí. ¿Puede alguien leer, por favor, ahí el texto? Para luego hacer una lectura analítica, a ver. ¿Sí, alguien o leo nada más? Ya, a ver. ¿Qué dice? Es por acá. Dice, no.
El sádico necesita de la persona sobre la cual domina. Puesto que sus propios sentimientos de fuerza se arraigan en el hecho de que él es el dominador de alguien. Ok, entonces vamos a analizar esto. Dice, el sádico, recuerda que sádico se refiere a alguien que humilla y siente placer de humillar a otro. Eso es un sádico. Sádico es aquel que humilla a otro y siente placer de esa humillación que ejerce a otro, que puede humillar o violentar a otro y siente placer de esa humillación que le ejerce al otro, de esa violencia que también puede ejercer al otro, ¿no? Eso es un sádico. Entonces, veamos, dice, el sádico necesita de la persona sobre la cual domina. El sádico necesita. O sea, necesitar es como depender, ¿no? Es como decir, el sádico depende. ¿Depende de quién? Depende de la persona sobre la cual domina, dice. Ya. Sádico depende de la persona sobre la cual domina. Puesto que sus propios sentimientos de fuerza se arraigan en el hecho de que él es el dominador de alguien, de que él es dominador de alguien. Ok, o sea, el sádico depende de otra persona. Dice, necesito, depende de otra persona. Y esa persona de la que depende es la persona de la que él domina. O sea, un sádico siempre domina a alguien. Un sádico tiene que dominar a otro. Esa persona es una persona sumisa, ¿no? Él es dominante y la otra persona se vuelve su sumiso, su dominado, ¿no? Ahora, además de eso, dice que el sádico tiene sentimientos que se arraigan o, digamos, generan raíces que nacen del hecho de que él es el dominador de alguien. Ahora, esta dependencia que tiene el sádico necesita de la otra persona y depende de ella, esa dependencia puede permanecer del todo inconsciente, o sea, el sádico ni cuenta se da, no se da cuenta que él la necesita. Así, por ejemplo, un hombre puede dispensar un trato típicamente sádico a su mujer, ¿no? O sea, la trata mal. Y repetirle que es libre de dejar su casa, pues el día que así lo hiciere, él se alegraría mucho. O sea, el hombre puede maltratar a la mujer, ¿no? Tratar de manera sádica y decirle, ¿sabes qué? Decirle que es libre de dejar su casa, pues el día que así lo hiciere, él se alegraría mucho, se alegraría mucho. O sea, él la trata mal y le dice, ¿sabes qué? Lárgate, ¿no? No sé qué haces acá. No, no deberías estar acá. Más bien, si te vas, voy a ser feliz, mira, me voy a alegrar. ¿Cuándo te vas para hacer fiesta, no? ¿No? Y la mayoría de las veces, ella se sentirá tan deprimida que ni intentará irse. O sea, la sumisa, ¿no? Del sádico no se va, se deprime, se siente deprimida, es una persona sometida, triste, que no intenta irse, no se va, se queda. Y de este modo ambos seguirán creyendo que las afirmaciones del marido reflejan la verdad. ¿Y qué afirma el marido? Ah, el marido afirma que él no la necesita, pues. El marido dice, vete, yo no te necesito. Y ella piensa que es verdad, que él no la necesita, ¿no? Y él piensa también lo mismo. Ambos seguirán creyendo que las afirmaciones del marido reflejan la verdad. O sea, él cree que no la necesita y ella cree que él no la necesita. Los dos creen que él es independiente, pero la verdad es que él es dependiente de ella. Que él es dominante, sí, pero que depende de ella. La necesita. Pero si una mujer, ¿no? O sea, a veces no puede pasar que una mujer consigue reunir bastante valor como para anunciarle que está dispuesta a abandonarlo. O sea, puede ocurrir que una mujer reúna valor y le dice que se va, ¿no? Le dice que está dispuesta a abandonarlo.
El marido se desesperará y humillándose le rogará que no lo abandone. O sea, a ver. ¿Qué pasa si una mujer se revela, una mujer consigue valor y le dice me voy, ¿no? Está dispuesta a abandonarlo. Lo abandona, le dice ya. Le dice, ¿sabe qué? Saca sus cosas y dice ya, chao, me cansé del maltrato, ¿no? Quédate solo. El marido se desesperará y humillándose le rogará que no lo abandone. O sea, él que le dice a ella siempre, no te necesito, lárgate. Y ella le dice, ya, pues me voy, tanto me botas. Y él en ese momento le dice, no, no te vayas, ¿no? Y se humilla ante ella, ¿no? Se humilla. Y le rogará que no lo abandone, dice. Por lo general, como ella tiene miedo de mantenerse firme, o sea, por lo general, como ella es una persona no firme, o sea, es débil, por lo general, como es débil, pero tiene miedo de mantenerse firme, o sea, es débil, es temerosa, es timorata, es tímida, ¿no? Se inclinará a creerle, o sea, le cree, ¿no? Mira, te prometo que ya no te voy a maltratar, ¿no? De verdad, sí, ya no vas a, voy a cambiar. No me mientes, no te miento, ¿no? De verdad voy a cambiar, nunca más peleas. Y se le cree y que se queda, dice. Por lo general, ojo, por lo general, o sea, comúnmente pasa eso, ¿no? O sea, habrá mujeres que también sí lo dejarán, ¿no? A los sádicos que tienen a su alrededor, pero otras se quedan, la mayoría se quedan. Y modifica su decisión y dice, ¿sabes qué? Bueno, ya lo he pensado mejor y como tú vas a cambiar, ya no me voy a ir, ¿no? No, ya no me voy, ¿no? Me quedo contigo, porque tú vas a cambiar, ¿no? Sí, sí, voy a cambiar, ¿no? Ya no te voy a maltratar, ya no te voy a pasar corriente, ¿no? Ya no te voy a humillar, cero maltrato, ¿no? Ay, ay, ella le cree, ¿no? Ya, me quedo entonces, ¿no? ¿Y qué pasa? Desde este momento la comedia vuelve a empezar. El marido adopta de nuevo su vieja manera de obrar, o sea, el marido vuelve a ser sádico, vuelve a portarse como sádico. La mujer se revela una vez más, ella, o sea, él vuelve a tratarla mal, pese a que le prometió que no, la trata mal. Ella se vuelve a revelar, se revela con veces. Se revela una vez más, dice no, él la maltrata y él le dice, bueno, ¿sabes qué? Ya me cansé de tu maltrato, me voy ahora sí. No, no te vayas, ¿no? Y él volverá a humillarse, dice, no, no te vayas, ahora sí voy a cambiar, ahora sí, de verdad. Sí, sí, ya me quedo. Ella se queda y seguirán procediendo así. Otra vez él la maltrata, otra vez ella dice que se va, él le promete que no, se queda, vuelve el maltrato, ella dice que se va, él le promete que no va a cambiar y se vuelve y así. Y seguirán procediendo así. Dice. Ahí está. La historia de los tóxicos, ¿no? Ya está. Bien, y ahora vienen las preguntas. A ver. 2 minutos para que respondas ahí, a ver cómo sería. La 20 es la A. La 20 es la D. La C. La 21. La 20 es la E. La 21 es la C. 20 es la E. Ya, unos segundos adicionales para poder resolverlos todos juntos. A ver, unos segundos adicionales. Ya, ve marcando, ve marcando.
La 22 es la A. Veintitrés es la A. 21 la A. 22 es la E. La 23 la A.
Bien, muchachos, a ver, para dar las claves y mencionarles que ya subí las prácticas para que desarrollen las 2 prácticas de lectura el día de hoy. A ver, ¿me escuchan todos ahí? ¿Aló? Hola, hola. ¿Me escuchan, jóvenes? Hola. Sí. ¿Me escuchan, no? Sí, profesor, sí, vamos. Ya. Miren, la primera pregunta, ¿el hecho de que la mujer tolere constantemente a su pareja sádica? La respuesta es la D. Genera un círculo vicioso muy difícil de romper. Dedo. No, porque siempre el hecho de que la perdone y él vuelve a portarse de esa manera y vuelve a ocurrir y entonces se genera un círculo vicioso donde él agrede, ¿no? Y ella es agredida y vuelve a pasar, ¿no? Un círculo vicioso. ¿No? Luego, el sádico puede ser definido como un sujeto. El sádico es dominante porque domina a otra persona, pero es dependiente de la víctima. Respecto a su esposo sádico, solo algunas mujeres creen que es necesario abandonarlo. Solo algunas mujeres. Y generalmente la esposa sádica evidencia una personalidad débil y sumisa. Generalmente se comporta de manera débil y sumisa. Así es, muchachos. Eso es con respecto a esas preguntas y la práctica está ya en el Classroom. Vayan al Classroom para desarrollar las prácticas de lectura, jóvenes. Concéntrense, 2 lecturas están ahí. A trabajar, jóvenes, con las lecturas. A trabajar con las lecturas, ¿ya? No se desconecten, ya saben, hasta las 7:40. Trabajen con las lecturas.